Your teen requested a ride, but this time not from you. It's through their Uber teen account. You drive your teenager around, a lot, to their friend Jacob's house, their other friend Jake's house, to James's, to Jaden's, to Jalen's, to... Mom? This is Jake's house, not Jacob's. Now with an Uber teen account, your teen can request a ride under your supervision. They'll ride with a highly rated driver, and with live trip tracking, you'll follow along the whole ride to their friends' houses that all sound the same. Add your teen to your Uber account today. See app for details. Bye, Mom. Esto es Comunicando Podcast, un saludo de José Antonio Gelado y hoy vamos con 5 trucos o 5 consejos para presentar a concursos de podcast. En los últimos años seguro que has notado que hay cada vez más concursos, más premios de podcast en español y te sonarán ya, por supuesto, pues los premios iVoox, los premios de la Asociación Podcast, los premios Ondas Globales, cada vez hay más. Y no solamente es una forma pues, de celebrar y de dar visibilidad a la creatividad y el talento, sino que también pensando en podcasters, como es el contenido del podcast de este episodio que estás escuchando, pues es una plataforma perfecta para dar visibilidad a los podcasts emergentes, a los que están empezando o a los que han hecho pues, algo muy interesante o un especial, una nueva temporada, etcétera, ¿no? Y sobre todo el objetivo de llegar a más audiencia que a lo mejor no conoce ese podcast todavía. Y para destacar en el concurso y para aprovecharlo, pues vamos con 5 trucos o 5 consejos esenciales. El primero, y es obvio, pero no por ello es menos importante, asegúrate de cumplir todos los requisitos del concurso, incluidos especialmente el idioma y los plazos de entrega. Cumple las bases. Ese es el primer consejo. El segundo, selecciona las categorías adecuadas. Es decir, no te inscribas al buen tuntún en todas las categorías y elige las que realmente coincidan con la categoría, con la temática o con, pues con las características de tu podcast y pensando también donde tengas más posibilidades de destacar. Pero sobre todo ten en cuenta el consejo número 1, cumple las bases. Si te pone que no puedes presentarte en varias categorías, pues preséntate en una en la que mejor estuviera encajado tu podcast para evitar pues, descalificaciones. Envía episodios completos, porque normalmente es como te lo piden en los concursos. No envíes promos o trailers o un avance del contenido. Envía el contenido real, porque ese contenido normalmente el que envías es el que van a valorar. Por lo tanto, una vez más, cumple las bases y envía el contenido que quieras que sea valorado y votado. Cuarta, no te repitas, no envíes varias veces el mismo podcast ni múltiples episodios de un mismo programa para evitar lo mismo, para evitar descalificaciones. Es decir, ten en cuenta lo que digan las bases. Por lo tanto, envía solamente el contenido que quieras valorar y solamente una vez. Y otro consejo que yo diría que es pues casi tan importante como todos los anteriores es cuidar la calidad del sonido. ¿Por qué? Porque al final es uno de los criterios, yo diría, según el tipo de concursos, pero es uno también de los más importantes, o por lo menos yo diría que es el que descalifica todo lo demás. Es decir, puedes tener muy buen contenido, puede estar muy, muy ceñido a la temática, puede ser todo estupendo, pero como tenga un mal sonido, no va a ser valorado, va a ser valorado muy bajo y eso probablemente pues, va a impedir pues, que puedas ganar en la categoría o el premio al que te presentas. ¿Cómo? Pues utilizando lo de siempre, utilizando un buen micrófono, editando cuidadosamente y sobre todo escuchando muy bien el contenido antes de enviarlo y antes de publicar. Este consejo no solamente te vale para este tema que estamos ahora comentando de los concursos de podcast, te vale yo creo que en general, ¿no? Cuida la calidad del sonido y sobre todo piensa en el oyente. Ponte tú como oyente y escucha el contenido, escucha tu propio podcast. Si cuando lo estás escuchando te molesta, tienes ganas de quitártelo, cuando le das a pausa, notas como un alivio y dices, ¡ay, qué bien! Malo, es que algo no estás haciendo bien, o no está sonando bien, o no está bien nivelado, o no es el tono adecuado, lo que sea. Y también, por supuesto, pues si puedes, que lo escuche otra persona, es decir, siempre tener un feedback o tener una escucha de otra persona te puede dar un punto de vista pues, que no habías pensado o detectar algo que tú a lo mejor pues, no habías oído en una primera pasada. Y para terminar, pues yo diría que es un truco extra, ¿no? Porque esto está basado también en un artículo que puedes consultar en la web del podcast y en mi web personal, joseantoniogelado.com. Pero quiero también dar un contenido extra para los que escucháis el podcast. Y básicamente es, selecciona muy bien y estate atento a los concursos. ¿Por qué? Que esto también, a lo mejor sería el primero, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen extra. Porque hay muchos concursos, pero no pasa nada por no presentarte a alguno. Es decir, no tienes que presentarte a todos. ¿A qué voy en esto? Una vez más, al consejo número 1, a cumplir las bases. Por lo tanto, preséntate en los podcasts que encajen mejor con la temática
idioma, fechas, etcétera. Es decir, los que mejor encajen. No tienes que presentarte a todos. Selecciona bien. Tienes, como decía, un listado donde puedes consultarlos. Hay unos 14 ya más o menos en español y seguramente seguirá creciendo la lista. Por lo tanto, tienes muchos para elegir. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes, si te ha gustado este podcast, pues suscríbete o compártelo con quien quieras. Un saludo de José Antonio Gelado. Adiós.